Buenos días, mi nombre es Litzy Muñoz y hoy les voy a hablar sobre el divorcio, los tipos y sobre la violencia familiar. Bueno, para entender un poco qué es el divorcio, tenemos que saber que antes de que ocurra esto hay un matrimonio. Que el matrimonio es la unión legal entre dos personas que contraen derechos y obligaciones mutuos para vivir en comunidad. El divorcio básicamente es la disolución de dicho matrimonio y con ello pueden las personas divorciadas contraer un nuevo matrimonio. Existen diferentes tipos puede ser divorcio voluntario o sin causales. Vamos a hablar un poco sobre el divorcio voluntario de acuerdo a nuestro código 178 del Código de la Familia de Yucatán. Para que sea un divorcio voluntario, obviamente ambos tienen que estar de acuerdo en divorciarse y estos pueden ser administrativo o judicialmente. En el administrativo, ambos tienen que estar de acuerdo en divorciarse. Digamos que este es el más fácil que podemos encontrar en cuanto a los divorcios. Este solamente es que estén de acuerdo. Bueno, para tener derecho a este tipo de divorcio que es el administrativo, primero se debe tener un año como mínimo de casados. También no deben haber hijos menores de por medio. Y por último, deben de estar en acuerdo con la repartición de bienes. O sea, tiene que ser todo por mutuo acuerdo y todo tiene que estar perfectamente establecido. Este se hace de una manera más fácil. Se acude ante un juez del registro civil, se pide una solicitud y se llenan entre los dos. Se entrega, se paga el derecho de y se establece un día y una hora para que el juez pueda ratificar los documentos y el juez pues se dé cuenta y vea que ambos cónyuges están de acuerdo con el divorcio. Eh, También tenemos el divorcio voluntario judicial, que también ambos cónyuges están de acuerdo en el divorcio, pero aquí sí hay hijos de por medio. O sea, si tienen hijos menores, entonces se tiene que hacer un convenio. Este convenio tiene que llevar es un convenio que se tiene que llegar a la tutela, guardia y custodia de los menores, a la pensión alimenticia. El que no tenga la guardia y custodia del niño se tiene que establecer días de visita, horarios que no afecten escuela, actividades, etcétera. Entonces este es un poquito más tequioso porque, pues como antes mencioné, hay hijos y hay que ver el bien de los niños. También se tienen que poner de acuerdo si hay bienes en común, o sea, también dependiendo de en qué régimen se casaron, si fueron por bienes separados o por bienes mancomunados. En caso de mancomunados, también tienen que en el mismo convenio ponerse de acuerdo en cómo van a quedar con esos bienes. En el artículo 173 del Código de lo Familiar en Yucatán, establece que todo divorcio en donde existan hijos o hijas menores de edad, el juez debe allegarse a elementos necesarios para resolver cuestiones relacionadas a ellas. Y en todo caso se debe proteger y velar por los derechos de los niños y niñas. Todos estos puntos que he estado mencionando los podemos encontrar en el Código Familiar de Yucatán, del artículo 178 al artículo 198. Ahí nos va a hablar sobre el divorcio, los tipos de divorcio y nos plantea todo como debe llevarse el proceso. Por último tenemos el divorcio sin causales, que es solicitado a un juez por un solo cónyuge, manifestando que ya no quiere continuar
con dicho matrimonio y sin señalar el motivo o la razón por la cual solicita dicho divorcio. O sea, sin causa, o sin razón o sin motivo. Anteriormente, sí pedían que se diera un motivo o una razón del divorcio. El cónyuge que de manera individual promueve el divorcio sin causales debe venir acompañado de un convenio. Como ya habíamos visto anteriormente en el judicial, se llega con un convenio. La persona que está solicitando el divorcio tiene que hacer un convenio en donde establezca cómo quiere que quede la guardia y custodia de los menores, en cuanto a la pensión alimentaria, en cuanto a las visitas. Y es muy importante que en este tipo de divorcio hay que ver en qué régimen patrimonial se casaron, bienes separados o bienes mancomunados. En el caso de los bienes separados hay debe señalarse la compensación, que no debe ser mayor al 50% del valor de los bienes. Y también hay que ver que se reúnan los siguientes requisitos. Por ejemplo, si el hombre es quien está solicitando el divorcio y la cónyuge no trabaja, estuvo dedicada todo el tiempo de matrimonio a su casa y a sus hijos exclusivamente, y esta persona no adquirió ni un tipo de bienes, entonces esto es muy importante que quede. El juez debe tener una consideración, esto también de acuerdo a los artículos del 185 al 187 del Código de lo Familiar de Yucatán. Una vez que el otro cónyuge conteste la solicitud presentada ante el juez, debe determinarse con una audiencia. En esta audiencia se va a velar por el interés de la familia, como en el convenio. Ahí se va a establecer en qué puntos están de acuerdo y en qué puntos no. Es una audiencia en donde se va a determinar lo que más convenga a los hijos y a la cónyuge. La resolución del divorcio. La resolución es dictada por un juez en el que decreta el divorcio. Estas se fijan depende de la situación con los hijos e hijas. Esta deberá contener todo relativo a deberes y obligaciones de la patria potestad, incluyendo la responsabilidad parental. También todas las medidas necesarias para proteger a los hijos o hijas de actos de violencia familiar. También las medidas necesarias para garantizar la convivencia de hijos con sus progenitores, así como también fijar lo relativo a los bienes y tomar las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes con los cónyuges. Ahora hablaremos sobre la violencia familiar. La violencia familiar es el acto abusivo o intencional dirigido a dominar, controlar, agredir. Estos tipos pueden ser de manera física, emocional, sexual, económica, patrimonial, ejercida por un miembro de la familia en contra de otro. Y no se justifica en ningún caso como forma de educación o como formación en la violencia familiar en niños, niñas, menores o adolescentes o personas incapaces. Los integrantes de la familia que incurran a la violencia familiar deben reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía
de otro tipo de sanciones. La responsabilidad por incurrir la violencia familiar. Los integrantes de la familia que incurran con la violencia familiar deberán reparar los daños y perjuicios que ocasionen con dicha conducta. Es decir, que todo aquel que llegue a cometer la violencia en casa, con su familia, de manera ya sea física, emocional, económica, patrimonial, sexual incluso, deben reparar esos daños. Todo lo relacionado con la violencia familiar lo podemos encontrar del artículo 567 al artículo 569 del Código de la Familia de Yucatán. Bueno, en conclusión, como ya vimos, existen dos tipos de divorcios, que son el divorcio voluntario y el divorcio sin causales. En el divorcio voluntario es básicamente que las dos personas están de acuerdo en divorciarse, y en el sin causales es solamente que uno quiera hacer esta acción sin que la otra persona esté de acuerdo. Obviamente cada una con sus respectivos condiciones y requisitos. Y contra la violencia familiar, pues todos sabemos que es básicamente un delito la violencia, ya sea violencia física, verbal, sexual, y cada uno de estos debe repararse, pues son daños hacia una persona.